Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el tema de la inflación. Muy importante que ustedes, si tienen alguna inquietud, lo vayan escribiendo por el chat, que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Y si alguien quiere de pronto hacer alguna participación, alzar la manito y cuando se encuentre disponible ese panel para las preguntas o resolver esas dudas, con mucho gusto les estaré dando la palabra. Bueno, continuando con el proceso, vamos a ver el tema, que es la inflación. Vamos a ver también los diferentes tipos de inflación, los aspectos o el impacto que genera la inflación dentro del empleo y la productividad de un país, los ejemplos aplicados que les voy a traer más asociado a la productividad de una empresa o a todo lo que tiene que ver relacionado a la toma de decisiones en una empresa. Porque como ustedes de pronto han visto en el transcurso de las clases, no solo es entender el tema. Digamos que es muy fácil entrar a explicarles el tema, decir el significado, hablar en relación a esas temáticas, pero también básico y principal es entender la aplicabilidad y nosotros cómo podemos tomar decisiones en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional en referencia a ellas. Entonces los conceptos aplicados van a ir en esa alineación para que todos podamos entender y si digamos nosotros en algún momento le queremos justificar en una toma de decisión a un colaborador, a un jefe, a un gerente, pues nosotros podamos decir, yo lo tomé basado en esto y tener ese concepto mucho más claro, obviamente enfocado hoy a la inflación. Y finalmente, vamos a ver las conclusiones en el impacto o por qué es importante entender la inflación en la economía. Bueno. Todos se preguntarán, y yo sé que todos sabemos, sin ni siquiera tener un estudio previo a esta temática, entendemos qué es la inflación. Y hablándolo a modo muy particular o a modo muy casual, es el aumento en el nivel general de precios. En sí, esa es la inflación. Si ya entramos a establecer cuál es la forma de calcularlo, cómo lo calcula cada país, cuál es su canasta o su fórmula para calcularlo, la canasta de bienes para calcularlo, pues cada país establece estas fórmulas, estas metodologías y cada uno tiene una vertiente diferente. En Colombia existe una forma de cálculo que ya lo vamos a ver y lo genera por medio de una canasta básica familiar, el DANE. Entonces, el dato nosotros siempre lo encontramos de modo mensual, de modo trimestral y de modo anual. Y nos permite entender cómo se encuentra la economía en esa relación entre la demanda y la oferta de bienes y servicios a modo macroeconómico. Ya no le estamos mirando solo en un sector de la economía, sino como ya lo hablamos en la clase pasada, a modo de demanda y oferta agregada, es decir, que se consolidan todos los sectores. Porque es importante nosotros entender este tema de la inflación. Vámonos a lo básico, que es cuando uno va a mercar. En muchas oportunidades, y yo sé que nos ha pasado a todos, vamos de pronto principalmente a las verduras, a las frutas, y vemos que de pronto la papa antes la venden, de pronto la semana pasada la vendían en unas bolsitas de a 2.000 pesos. Pero justo esta semana hubo una sequía o hubo una baja en la producción de la papa y ya no la venden en las bolsitas de 2.000 pesos, sino que la venden individual. Entonces ya no puedo comprar 20 papas que trae la bolsita de 2.000 pesos, sino que muy seguramente esos mismos 2.000 pesos equivalen a 5 papas. Y nosotros vamos y le preguntamos al señor que vende las verduras qué sucedió. No, es que hubo una disminución en la oferta porque hubo una sequía, porque de pronto cerraron alguna vía
de acceso justo donde nosotros compramos. Todo esto afecta los precios y hace pues que obviamente nosotros no podamos acceder de la misma forma a esos bienes o a esos servicios. Y esto es lo que genera la inflación, que se incrementen los precios, en este caso en el cálculo del DANE, de una canasta básica familiar, que ya vamos a ver de qué se trata, y pues esto afecta la toma de decisiones. Porque muy seguramente si la semana pasada cuando la papa estaba en el paquete a 2.000, yo podía comprar ese paquete y podía, ejemplo, hacer una taco o hacer papa tres veces al día. Muy seguramente con esos 2.000 pesos yo voy a decir, bueno, no voy a comprar papas porque me voy a comprar de un paquete de 20, me voy a comprar dos que me va a costar lo mismo. De pronto voy a elegir un sustituto, el plátano o la yuca, y pues eso va a cambiar la toma de decisiones porque ya voy a cambiar hasta mis hábitos o mis almuerzos o mis comidas o lo que vaya a generar por ese efecto de esa, llamémosla así, esa inflación parcial que existe por una disminución en la oferta o porque se cerró alguna vía en la que hace que pues obviamente disminuya la oferta en el lugar donde yo esté comprando. Entonces la inflación no es algo que esté cerrado o que esté solo enfocado en un término económico que sea elaborado para los economistas o para el Estado o para el gobierno. A todos nos afecta y todos lo hemos vivido. Yo lo asocio al tema de las verduras, pero también de pronto nosotros lo vimos al iniciar la pandemia, que no había papel higiénico, que no había tapabocas, que la gente estaba acaparando y abasteciéndose, y esto hacía que, por ejemplo, los tapabocas que uno conseguía a 500 pesos de pronto antes, ahora ya no costaban 500 sino 1.000, 2.000, 3.000, ¿sí? Y eso afecta nuestro modo de actuar, nuestros hábitos y afecta nuestro consumo. Todo este efecto dominó, si a nosotros de modo particular nos afecta, pero si a cada una de las familias, a cada una de las personas los afecta, genera unos retrocesos y genera unos efectos dentro de la economía. Les traje un video que me pareció interesante donde explica el director del DANE, que es muy curioso en su forma de expresarse, pero les quería compartir este video para que ustedes vieran cuál es la explicación del cálculo de todo lo que tiene que ver de la inflación. Entonces les quiero compartir para que ustedes vean a modo ya más institucional. Vamos a ver primero cómo se calcula el PIB, pero ahí nos relaciona cómo se calcula la inflación y ya más adelante vamos a ver de forma detallada, les voy a explicar el cálculo, pero sí quiero que lo escuchen del DANE y teniendo esa claridad que este cálculo se genera de modo diferencial en cada país. Entonces, vamos a ver para que estén por favor muy atentos. El PIB en Colombia es una medida del valor agregado que se genera en la economía en un año a través de dos metodologías. Una es agregando la oferta de bienes y servicios que se genera en la economía, o la otra es cómo se gastan los recursos asociados con la producción de bienes y servicios de esa economía. En la primera, lo que nosotros vamos es a mirar toda la información de la estructura productiva del país para poder definir cómo el sector agropecuario, el sector manufacturero, el sector... Listo. Entonces, voy a continuar con la presentación. Les quería compartir, me pareció muy importante esta explicación porque no viene solo de mí, digámoslo así, y del concepto que tengo de la aplicabilidad y de la parte teórica, sino que viene de un concepto más técnico. Entonces, para resumir, lo que nos dice el director del DANE es que ellos realizan una ponderación de una canasta básica familiar en donde, por ejemplo, yo les voy a dar solo un ejemplo, pero ya más adelante les voy a hablar de forma más detallada de estos bienes y servicios que están dentro de esa canasta familiar. Pero
por ahora, para que exista un entendimiento, digamos que hay una canasta básica que define el DANE que tenga 5 bienes y servicios. Y dentro de esos 5 bienes y servicios, por ejemplo, que le dieran una ponderación equivalente a cada uno, es decir, el 20%. Esto quiere decir que cada uno participa en un mismo porcentaje para definir su efecto dentro de la inflación. Pero pues normalmente esto no es así. De pronto en esa ponderación participa mucho más el arriendo, de pronto la salud tiene un porcentaje más bajito, pero en total debe dar un 100% para este cálculo. Y como él lo indica, por medio de un muestreo, que es escoger una parte de la población de esos lugares a donde los colombianos vamos a comprar esos bienes y servicios, ellos realizan esa medición y dependiendo de eso se define todo lo que tiene que ver con el dato de la inflación. Ustedes se van a preguntar, profe, pero entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Hay una fórmula que es definida por el IPC, que también él lo hablaba, que es el índice de precios al consumidor, y ese índice demuestra a mí la diferencia de un mes a otro, y ese índice es calculado por esa ponderación o por esa canasta básica familiar. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué no aprendemos esa fórmula? Porque en mi concepto yo pienso que es más importante entender la implicación, entender las bases, los fundamentos y entender ese término, pues la fórmula nosotros, digámoslo así, ya lo genera el DANE, ya es un dato que se encuentra disponible, que nosotros no tenemos que entrar a calcular ni a realizarlo, sino lo importante es entender la fundamentación de dónde sale y cuál es el objetivo de esta temática en la toma de decisiones a nivel personal y profesional. Entonces, abarcando todo esto, es muy importante entender, y él también nos habla allí, de unos aspectos. Primero, pues de la inflación, que es el aumento generalizado de los precios, y la deflación, que es la disminución generalizada de los precios. Estos son dos términos que son completamente contrapuestos o antónimos y que es muy importante entenderlos. Cuando una economía tiene deflación, también existen problemas, porque quiere decir que la economía está ralentizada, no se está generando un constante impacto o movimiento de esta economía del país en su productividad, en su producción, y nosotros hacemos parte, digamos, de toda esa economía y de entender que si abarcamos o podemos analizar todas estas temáticas, pues nosotros también hacemos parte de esas decisiones y nos afecta si hay inflación, si hay deflación. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales objetivos dentro de las políticas macroeconómicas de un país? Es tener una baja inflación, es decir, si ustedes miran el análisis económico, lo importante es que los países estén siempre en una inflación de un solo dígito, que es lo que busca normalmente Colombia, que se encuentre dentro del 3, 4%, es decir, que esté muy, muy controlada la inflación, porque eso le permite tener mayor accesibilidad o un mayor portafolio, llamémoslo así, para que los inversionistas, para que los empresarios, para que los colombianos, para que las familias se sientan aún más tranquilas y cómodas de que su poder adquisitivo no va a disminuir. Es decir, que si yo hoy tengo 1.000 pesos, pues esos 1.000 pesos me van a alcanzar en el transcurso de este año completo en el mayor número de bienes y servicios equivalentes. Es decir, que si yo con esos 1.000 pesos a hoy puedo comprarme un pan de 1.000, en septiembre o en octubre tenga la misma posibilidad de comprarme el mismo pan y no perder ese poder adquisitivo. Es decir, que debo dar más dinero por un mismo bien o por un mismo servicio. Y eso realmente a todos nos afecta. Si disminuye nuestro poder adquisitivo, pues igualmente la redistribución de la riqueza, nuestro bienestar y calidad de vida, que obviamente afecta, o sea, que se afecta por otra toma de decisiones, pero hablándolo netamente en la inflación, pues entre mayor
mayor inflación exista a modo mensual o trimestral, pues nosotros nos vamos a ver afectados. Es lo mismo como cuando todo en enero sube. Todos nos vemos afectados porque sube el salario de una forma muy menor, es decir, que perdemos poder adquisitivo, pero sube el resto de cosas, 1.000, 2.000, 3.000, y cada uno va a abordar un Transmilenio y le subieron 500 pesos, por ejemplo, o 200 o 300. Va a ir a comprar alguna, no sé, pasta, arroz, y como inicia año le subieron otros 200 solo al arroz, otros 200 a la pasta, y le va sumando de la salud, entonces el copago ya no es tanto, sino que le subieron 1.000 o 2.000 pesos en todo. Entonces, obviamente, pues este incremento de los precios en todas las decisiones que nosotros tomamos en el día a día nos afecta nuestra capacidad o nuestro poder adquisitivo. Por esto mismo es que las economías justifican el control a la política monetaria, que era lo que hablábamos la clase pasada, que la política monetaria tenga sus restricciones frente a la tasa de interés y que el dinero circulante esté controlado. Con eso las personas no consumen tanto, digamos que se genera un consumo pero equilibrado, balanceado, y hace que en la economía pues los precios se encuentren a un modo más controlado. Entonces esto es lo que permite esa política monetaria, y ya vamos viendo que era lo que yo les decía al iniciar la clase de macroeconomía, que las políticas y que todo lo que vamos viendo en el transcurso de las clases se va aunando, se va uniendo al análisis que vamos generando. Entonces ya vamos viendo que la demanda y la oferta agregada implican directamente frente a la inflación, y que las políticas macroeconómicas también tienen un impacto muy importante en los resultados de los indicadores económicos. Entonces ya vimos el PIB, ahora estamos viendo la inflación y cómo nos afecta de forma real, de forma constante y de forma, llamémoslo así, tanto positiva o negativa, la inflación en nuestras vidas. Continuando con los conceptos, la siguiente temática es la inflación galopante. Esta inflación galopante es de 2 o 3 dígitos, es decir, 20%, desde el 10% hasta 200%. ¿Qué genera esta situación? Pues que yo no puedo adquirir los mismos bienes y servicios por el mismo salario que tengo, porque están pues exageradamente la subida de precios dentro de esa economía. Y si hablamos de la hiperinflación, que es lo que se está generando actualmente en el caso particular de Venezuela, pues lo que genera es que ya se sube del millón al billón de aumento en porcentaje de la inflación. Es decir, que ya es algo exagerado, y pues ya las consecuencias que esto genera son de pobreza extrema y de una disminución exagerada de la calidad de vida de los ciudadanos o de las personas de este país. Igualmente les quiero compartir otra explicación muy clara de lo que yo quiero que quede muy clara esta temática. Pues obviamente yo se los puedo explicar, se les he explicado en varias oportunidades, pero de cómo se comporta la economía frente a nuestras situaciones cotidianas. Entonces voy a compartir. José y Alba utilizan el toro para invertir en... Cada persona tiene su propio mundo, con sus gustos, sus intereses y sus sueños. La explicación es una síntesis de lo que les he explicado, de cuáles son las causas, puede ser por demanda, por oferta, y que hemos visto también qué es la demanda agregada, qué es la oferta agregada, los agentes económicos, y vamos viendo, reitero, que es un conocimiento acumulado. Entonces vamos viendo que todas esas cositas que hemos ido hablando, que hemos ido aprendiendo,
pues tienen que ver en una relación en el análisis de los diferentes indicadores. Listo, entonces ya miramos cuáles son los tipos de inflación, los objetivos, que es la baja inflación, la inflación galopante, la hiperinflación y la deflación, y ustedes van a encontrar en la lectura de los documentos de apoyo una temática que es la inflación objetivo. Entonces, para quien quiera, la inflación objetivo es la inflación que define el Banco de la República para alcanzar ese punto, digamos, es el tope máximo de la inflación en un periodo de tiempo que es normalmente un año. Entonces van a poder ver cuál es la aplicabilidad de esa inflación objetivo en la economía de un país, y en específico ahí está haciendo el análisis de un país latinoamericano. Me ha parecido muy interesante que hemos podido hablar en la clase sobre esos impactos que ustedes mismos lo han comentado, que lo comentó en el chat Edwin, creo que Omar, Álvaro, María y Edison, sobre esos efectos de la inflación dentro de la economía y cómo en cada uno de las sociedades o de las comunidades se representa de forma diferencial y cómo nosotros lo vemos, porque no solo es, la inflación es el aumento generalizado de los precios, sino cuál es ese efecto que se genera y cómo hay cosas que uno ve tan obvias que se pueden solucionar para que no exista esa inflación, pero no se genera una política pública real y no hay esa intención real para beneficiar a los productores y beneficiar a los consumidores. Entonces, los tres principales impactos es en el ingreso y la distribución de la riqueza, en la eficiencia económica y los impactos macroeconómicos. Entonces, ya hemos visto de varias formas, o en la explicación de esta clase, cómo se afecta el ingreso y cómo se afecta esta distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque entre mayor inflación exista en un país, pues menor va a ser el poder adquisitivo que yo tengo, así como lo veíamos en el video. Si yo incremento un 100% la inflación, pues yo voy a disminuir en la mitad el acceso a esos bienes y servicios que yo tenía el año pasado. Es decir, que si yo me compraba de pronto un mercado muy grande, ahora lo debo reducir a la mitad y eso va a afectar todo lo que tiene que ver si yo me alimento de ese mercado o mis hijos o mi familia. Eso va a generar una cadena de afectación que no solo se va a ver en el ingreso y en la distribución de la riqueza, sino todo lo que tiene que ver con el bienestar físico y emocional de una persona. No es lo mismo una persona que de pronto tiene la posibilidad de acceder a una canasta amplia de mercado, llamémoslo así, donde estén todas las vitaminas, que las verduras, que la carne, que la proteína, a una persona que de pronto solo puede comer una harina o solo puede comer una proteína y todos los mismos días y sin verduras, sin frutas, porque realmente, aunque uno no lo mire así económicamente o en estas teorías económicas, todo esto afecta a la psiquis y la parte emocional de la persona y la estabilidad emocional, y eso genera afectación dentro de la salud pública de una población. ¿Qué otros impactos tiene en la eficiencia económica? Ya vamos a ver también que la inflación afecta principalmente en la productividad. ¿Y esto cómo lo vemos? Cuando, como muy bien se explicaba en el video, si aumenta, por ejemplo, el valor que siempre se genera mensualmente, pero digamos que aumenta mucho el valor del precio del combustible, pues esto siempre se va a trasladar al consumidor final. Siempre nos lo trasladan. Entonces, si aumenta, no sé, vamos a adquirir un bien y ese bien justo incrementaron el valor del combustible, no sé, de 100 a 500 pesos, uno le van a subir ese mismo valor o un equivalente al valor o al precio final,
Y uno siempre va a preguntar, no, pero ¿por qué me suben esto? Y no, es que le subieron al combustible, entonces ya nos tocó subirle. O es que ya es muy caro la materia prima que importamos, entonces nos tocó subirle. ¿Sí? Entonces, digámoslo así que siempre va a generar pues que ese costo o ese incremento de esas materias primas va a hacer que se traslade al cliente final y que esto también haga pues que se reduzca la producción, porque si yo con el mismo presupuesto de producción, con un mismo presupuesto del año pasado voy a producir, pues muy seguramente no me va a alcanzar para generar ese proceso o esa manufactura de 100 sacos, sino que ya solo voy a poder hacer, no sé, 50 o 70, y pues eso va a generar que la productividad de mi empresa disminuya a modo de costo, porque la materia prima se incrementó o porque la importo y está muy costosa por los aranceles o porque el dólar incrementó, su TVM incrementó el valor. Entonces me empieza a ver afectado de diferentes formas y esto hace que la productividad se disminuya y también la eficiencia económica y la producción, que genera ese ciclo virtuoso entre que se genera producción, se genera empleo, el empleo genera ingreso, el ingreso genera consumo y ese consumo genera igualmente otra vez producción y genera ese ciclo virtuoso. No va a permitir que se visualice, que se viva y que se sienta esa eficiencia económica. Y en los impactos macroeconómicos, pues también tiene que ver en cada uno de los indicadores del PIB, que es la producción, y del empleo. ¿Qué es muy importante tener en cuenta en el concepto de la inflación? Hay una curva o hay una teoría que es la teoría de Phillips y que nos muestra cuál es el impacto frente a la tasa de inflación y a la tasa de desempleo. Como vemos en la gráfica, a mayor tasa de inflación, mayor tasa de desempleo. Es decir, que eso también es una de las justificaciones en las que el Banco de la República y el DANE dice necesitamos tener controlada la inflación y como nos lo dicen y nos lo cuentan siempre es si hay menor inflación, pues los costos laborales van a ser menores y entre menos costos laborales, pues va a generar un mayor empleo. Esa es la política o esa es la hipótesis que se genera dentro de los conceptos de la curva de Phillips y de la relación que existe entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Como vemos, la justificación de mantener una inflación controlada es que se genere un beneficio social, un beneficio económico, un beneficio laboral y que permita que las personas puedan acceder de forma mejorada al mercado. ¿Por qué? Porque realmente la hipótesis o los argumentos que tienen los bancos centrales y los gobiernos y frente a las decisiones de sus políticas públicas es no quitarle la posibilidad a las personas de poder acceder a los mercados que ya en sí en el capitalismo es salvaje, que muchos no tenemos la opción de acceder de forma fácil o de forma rápida a los mercados, así sea en los mínimos estándares de las necesidades básicas. Bueno, voy a compartirles en la pantalla y en el chat una noticia que habla sobre la inflación. Vamos a dar unos 10 minuticos, es decir, hasta las 7:30 para leerlo, para entender, para que esta explicación de los ejemplos aplicados lo podamos analizar un poco más claro. De todas maneras, yo lo voy a compartir en pantalla. La noticia y se las voy a compartir en el chat. Entonces quiero que la leamos para que entiendan aún más cómo es que debemos analizar estos indicadores. Listo, entonces vamos a explicar. Yo espero que todos lo hayan leído. Obviamente pues son unos datos que son muy particulares frente al análisis, pero ¿por qué les quise compartir? Y obviamente esta
presentación va a estar en el aula para quien quiera leer detalladamente o de pronto analizar aún más a fondo las lecturas, porque si vemos a modo general, todos los indicadores nos están diciendo que se ha visto afectado, o sea, el número en sí nos dice que se ha visto afectado todo lo que tiene que ver con turismo, con las ventas de ropa, con cada uno de esos sectores que son los grandes impulsadores de la economía y del empleo. Es decir, que si ya disminuye, si disminuye la inflación, o sea, negativa, si se generan esos valores negativos, quiere decir que, pues, que la gente no lo está comprando y que por eso han tenido que disminuir precios para llamar la atención del consumo, y esto va a generar un efecto dominó frente al empleo y frente al ingreso de las personas, porque son sectores, el sector turístico, el sector comercio, son de los que más aportan en la economía, tanto en el empleo como en los ingresos. Entonces, si lo miramos a modo general, son unas luces de alarma que, aunque obviamente la inflación está en un solo dígito, está disminuyendo, pues hay unos sectores que se han visto muy afectados por las cuarentenas, por la pandemia en sí y por todo lo que ha venido sucediendo en el transcurrir normal económico del país. ¿Por qué les quería dar a conocer primero esta noticia? Para que ustedes pues vean la aplicabilidad dentro del análisis que uno debe hacer de cómo proyecta la economía. O sea, no necesito ser economista, no necesito ser un experto en teoría económica para ver que esas luces o esos elementos que nos da en esa noticia, pues prende alarmas para no poder tomar decisiones. ¿Cómo me sirve a mí la inflación? Ya mirándolo por el lado de la aplicación, ¿cómo me sirve a mí la inflación para realizar proyecciones o para tomar decisiones dentro de una empresa? Hay 4 elementos que en mi criterio personal, profesional y en la experiencia que he tenido aplica totalmente y hace referencia a la toma de decisiones empresariales, que son los presupuestos, las ventas, los costos y todo lo que tiene que ver con los costos también en el tema laboral o en los colaboradores. Entonces, los presupuestos, es decir, que esa proyección que normalmente se debería realizar en las empresas a iniciar el año, pues yo lo puedo incluir con esa inflación objetivo de ese año, incrementar ese presupuesto de acuerdo a esa inflación objetivo, porque es lo que me está indicando, es un parámetro que me indica el Banco de la República que debo manejar para pues generar esa toma de decisiones. También no solo lo voy a tener en cuenta la inflación, sino la proyección del PIB para ese año que voy a presupuestar o el incremento del PIB de mi sector. Entonces, yo, por ejemplo, soy de la construcción y en la proyección de este año está que la construcción, mejor dicho, va a crecer el 50%, pues yo necesito que mi presupuesto anual esté de la mano con eso para poder competir en mi sector y no de pronto decir, no, le voy a incrementar, no sé, un 5% y solo hago 2 proyectos, pero si a mí el mercado, los estudios, la proyección del PIB me está diciendo, no, el sector construcción va a ser impulsadísima este año, va a tener subsidios, pues si yo incremento un presupuesto tomando en cuenta estos indicadores, pues muy seguramente va a ser muy acertado y me voy a beneficiar de esa información y de esos datos. Lo mismo las ventas. Si yo ya veo que en mi sector la inflación no se está viendo tan afectada o que la proyección de la inflación para este año es disminuida, que está controlada, que el sector va a seguir, pues mirándolo siempre por el lado positivo, ¿no? Porque pueden haber escenarios no tan beneficiosos, entonces yo voy a poder tomar decisiones frente a lo que le puedo exigir, ejemplo, a mis asesores de... Si yo, por ejemplo, el sector este año va a ser muy apaleado, de pronto va a ser muy difícil, pues yo no puedo entrar a decirle a mis asesores o a mi equipo de ventas, vamos a incrementar un 50% más las ventas este año, porque no se estarían tomando decisiones racionales y acordes a la condicionalidad o a los escenarios que se están viviendo.
En referencia también a esto están los costos, que era lo que hablábamos, no solo a mí me afecta el costo en sí de lo que tiene que ver con el combustible, sino de las materias primas, de todos esos pasos, hasta de la logística, de los consultores, de todo lo que yo necesito para llevar a mi cliente final ese bien o ese servicio. Si yo necesito importar, incrementan los aranceles. Si necesito, no sé, una materia prima que es de agrícola, agropecuaria, que depende de la lluvia, que depende de los químicos, que depende de muchas otras cosas, pues obviamente si está muy costoso, si se genera esa inflación muy dentro de estos procesos, pues esto genera que me afecte mi precio final y la competitividad de mi empresa también se va a ver afectada. Pero si yo, por ejemplo, sé que eso también es algo que yo le digo mucho a las personas que asesoro, que al próximo año, no sé, yo, ejemplo, yo hago empanadas de papa, ¿sí? Y yo sé que mi producto o mi base principal es la papa, que es una materia prima o que es un producto que fluctúa mucho por X o Y motivo, por la lluvia, por las heladas. Yo puedo anticiparme a esto y comprar para dentro de un año una producción de, no sé, 30 toneladas de papa al precio de hoy para que yo no me vea afectada con eso. Eso se llama futuro si se ve en otros cursos, pero es una opción que yo tengo, o si de pronto yo sé que el próximo año van a incrementar los aranceles de esa materia prima que yo importo, pues compro un futuro y me adelanto a esa toma de decisiones para que no me afecte a mí y me permita ser más competitivo. Digamos que esos son temas más particulares de otros cursos, pero que sí hay opciones en las que uno puede mirar que se va a ver afectado por un incremento generalizado de algún valor que le va a afectar a uno, pues se pueden anticipar porque tiene unos datos proyectados que no es uno, sino que son las entidades, que es el mismo sector, que son hasta las asociaciones gremiales, como ACOPI, bueno, diferentes asociaciones gremiales de acuerdo al sector, que hacen esos estudios y también le dicen a uno, pilas porque va a pasar esto, pilas porque se va a cerrar un TLC, pilas porque sí, como que le van prendiendo uno las alarmas y con eso uno puede tomar decisiones de acuerdo a las estadísticas que se determinan. Y con los colaboradores dependiendo también del incremento de los salarios. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, la inflación este año va a ser del 4%, pues muy seguramente para el año siguiente, el incremento de los salarios mínimos o del salario va a ser un poquito inferior a ese 4%, pero yo ya puedo ir proyectando mi presupuesto para tomar decisiones frente a la parte de producción, frente a lo que tiene que ver con todas las áreas de la empresa. Para que ustedes me entiendan un poquito más y vean que esto no solo hace parte de lo que tiene que ver en la política pública, les voy a compartir un informe que es por el cual las personas o los empresarios toman decisiones. Y les voy a contar cómo se hace este análisis. Bueno, aquí este es un informe de la inflación que fue del año 2019. Obviamente, pues uno puede encontrar informes de la inflación mucho más actualizados, pero yo les quería contar en el sentido de que esta es la forma como, por ejemplo, el Banco de la República emite informes para la toma de decisiones de los diferentes sectores y de la economía. Entonces, aquí nos están hablando de lo que tiene que ver con la inflación, el crecimiento y las tasas de interés. Me voy a situar principalmente en eso, que es lo que tiene que ver con la temática que estamos abordando. Entonces, aquí nos van a hablar sobre la inflación y los choques de la inflación. Y nos cuentan por medio de gráficas, que era lo que yo les contaba, es importante tener ese conocimiento, no especializado, pero sí por lo menos entenderla, en donde aquí vemos que nos permite tener en porcentaje la diferenciación entre una inflación total, que sería la gráfica roja, y una inflación sin alimentos,
que sería la gráfica verde, y la inflación meta, que es la que establece el Banco de la República, que es la rayita blanca continua, no la discontinua. Entonces, aquí nos permite ver cómo normalmente, o como en abril del 2016, entre abril del año 2016 y el año 2017, se dio la mayor inflación en referencia a un 9%, es decir, que casi pasamos a una inflación de 2 dígitos. Y que la inflación meta siempre ha estado establecida en un rango de un 2 a un 4%, más o menos del 3 al 3.3%. Listo, entonces les quiero mostrar, estas son unas distribuciones aquí. Por ejemplo, cuando nosotros estamos también como empresarios, hacen estas encuestas, que son las expectativas de inflación. Hay diferentes entidades como lo es Fedesarrollo, los bancos, Banco de la República y los grupos económicos, como en este caso Focus Economics, quien hace también su análisis y establecen cuáles son las expectativas. Ahí vemos que no solo se basan en lo que dice el DANE, en lo que dice el Banco de la República, sino que para ellos tomar decisiones, estas mismas empresas hacen análisis para que tomar decisiones lo más certeras posible frente a estos indicadores. Entonces, si ustedes pueden ver, para marzo de abril, cada uno tiene un valor no igual, pero muy cercano, entre el 3.2% y el 3.4%, y cada uno hace ese análisis de esa expectativa de inflación para tomar decisiones frente a la parte empresarial o a la parte financiera o bursátil. Aquí entramos a mirar la canasta, que era lo que yo les contaba sobre los diferentes participantes de esta canasta. Entonces aquí encontramos que están los alimentos, la vivienda, el vestuario, la salud, la educación, la diversión, el transporte, las comunicaciones y varios. Y nos hablan de los ponderadores. Entonces, el verde es el ponderador o el porcentaje de participación que tiene en el año 2008 y el amarillo es el ponderador del 2018. Si vemos, del 2008 al 2018 la ponderación disminuyó en alimentos, pero incrementó en vivienda, es decir, que al 2018 la mayor participación de la canasta en porcentaje es en referencia a la vivienda. Y encontramos que también hay unos cambios de ponderación o de importancia, llamémoslo así, dentro de esa canasta familiar, del vestuario, de la salud, de la educación. Bueno, la educación no fluctuó tanto, pero sí de la diversión, lo mismo del transporte, lo mismo de las comunicaciones, y de varios tampoco fluctuó tanto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque permite ver que hay cambios, como lo decía el director del DANE, dentro de los hábitos de consumo de las familias. Entonces, en el 2008 los alimentos tenían muy buena participación e importancia, pero en el 2018 ya quien empezó a tener, o quien ya tiene esa mayor participación, es la vivienda o mayor importancia. Y pues realmente, si nosotros miramos en nuestra realidad, pues uno paga mucho más por arrendar que por los alimentos, y por eso muchas personas pues deciden o tienen ese objetivo de comprar su vivienda o de tener ese objetivo pues dentro de sus proyectos. Aquí nos hablan también, por ejemplo, del salario mínimo nominal, es decir, en valor, y nos cuentan cuánto ha incrementado. Cuando nosotros en Colombia teníamos efectos de hiperinflación, que eran los años 90, miren el incremento del 21.5%, y ya cuando se empezó a controlar o se implementó una inflación objetivo más real, ya empezó a un crecimiento mucho más, digámoslo así, mesurado. Y en el salario mínimo real, que es el valor realmente que se incrementó, no nominal, es decir, en su parte numérica de un año a otro, sino cuánto es el poder adquisitivo de las personas, pues aún así se ha venido incrementando, a pesar de que en el valor nominal no se observa.
Voy a omitir las tasas de cambio porque pues es otra temática que seguramente ya pronto vamos a ver, pero pues que también tienen en relación. Bueno, esto es lo que les quería compartir sobre la aplicabilidad de las temáticas que no solo se generan para las grandes empresas, para las grandes compañías, sino que también tiene que ver con todo las decisiones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Quiero saber si de pronto tienen alguna duda, algún comentario, se pueden escribir por el chat, pueden alzar la manito o alguna inquietud frente a lo planteado anteriormente en la inflación. ¿Por dónde se miran esas estadísticas? Me pregunta Edison. Pues te voy a compartir, en el chat les voy a compartir a todos el informe. Pues realmente uno adquiere esa facilidad de verificar eso. Yo estoy constantemente buscando, lo pongo informes Banco de la República de Inflación, informe Sector Real Banco de la República, Ministerio de Hacienda. Le coloco normalmente así en el buscador informes y le pongo el año. Depende también, los más actualizados que he encontrado pues en los indicadores normales, que es PIB, inflación, exportaciones, importaciones, puede que al 2020. Pero los que sea mercado laboral un poquito más elaborado, sí 2019, de pronto 2020 de inicio. Profe, buenas noches. Pregunta a los bancos Daniel Rivera. Y además, ¿de dónde sacan estos datos para realizar el análisis independiente al Banco de la República del DANE? Ellos tienen centros de investigación propios donde realizan por medio de metodologías y de encuestas propias estos análisis. Entonces, de pronto sí toman en cuenta el dato oficial, llamémoslo así, pero generan modelos econométricos propios y análisis de encuestas propias para arrojar ese resultado. Y eso también pues lo comparten con sus clientes para tomar decisiones en el mercado financiero y el mercado bursátil. Es así como lo hacen todos los centros de investigaciones de estas empresas en particular y pues también por modelos econométricos y encuestas privadas, llamémoslo así. Hacen su propio análisis. No sé si resolví tu duda, Daniel, o alguien más tiene otra inquietud. Profe, tengo una pregunta. Señora. Cuando Colombia necesita o solicita acceder a alguna deuda externa, ¿estos datos los miran los bancos externos o miran algunas otras cifras? Pues en parte observan todo lo que tiene que ver con inflación, con las calificadoras de riesgos que como a nosotros, como a ciudadanos comunes y corrientes, las calificadoras también dentro de nuestro data crédito, en nuestra historia crediticia tenemos una calificación de si pagamos bien a tiempo, nos demoramos, ahí hay unas calificaciones, igual están los países, entonces el crecimiento, la inflación, todo lo que tiene que ver con el régimen laboral, todo lo que tiene que ver con las pensiones, o sea, todos y cada uno de esos aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones y con el dinero circulante, lo miran estos bancos multilaterales para poderle prestar a los países, pero principalmente es la deuda, la inflación y el PIB. Gracias. Con mucho gusto. Daniel pregunta, ¿es viable comparar el año el año 2020 en cuanto a la inflación con otros años, pese a las circunstancias de la pandemia? Pues sí es viable, pero siempre teniendo en cuenta en el análisis esa condicionalidad de que las personas pues no está, o sea que no existía una normalidad, llamémoslo así, dentro de la parte empresarial, sino que la gran mayoría de acciones dentro de la economía se generaron o por la parte electrónica o mercado electrónico o por la parte del Estado.
que sería todos los subsidios, los proyectos. Teniendo como esas salvedades sí se puede comparar, pero analizando y teniendo muy en cuenta esas hipótesis y esas condicionalidades. Daniel, sí es posible, pero analizando siempre teniendo esas salvedades. Listo, agradezco a todos los que han preguntado, a Edwin, a María, a Daniel, a Edison, a todos los que han preguntado. María pregunta, actualmente Colombia ocupa el puesto 49 de los 100, ¿eso sobre qué se mide? No entiendo a qué te refieres que ocupa el 49 de los 133 países, María. ¿A qué hace referencia? ¿Ocupa en qué rango o en qué indicador? En cuanto a la inflación, pues leí que ocupa el puesto 49 de 133 países y que a pesar de estar en ese puesto, lo califican como positivo por el progreso social, el desarrollo social. Entonces uno dice, pues uno que está aquí en Colombia es que vive la situación, eso sobre qué lo miden, o sea, aparte de la inflación, ¿qué otras premisas para que puedan de pronto llegar a establecer esa conclusión? Pues hay diferentes indicadores. Hay un indicador que es de Gini, que es el de distribución de la riqueza, y en Colombia, pues dentro de esos análisis que se han hecho, esa distribución de la riqueza para ellos, en sus modelos, en sus análisis, sí se ha generado y el país ha tenido mayor desarrollo económico y mayor crecimiento, es decir, que el año 2019 y 2020 fue uno de los años en donde, pues digamos que para estas empresas que hacen esos análisis dentro de las calificadoras de riesgos, fue uno de los años y de los países que mejor bienestar y que mejor crecimiento y desarrollo económico tuvo en Latinoamérica. No el mejor, pero sí uno de los mejores, pero principalmente pues se catalogan lo que tú dices en el tema de la inflación. Pero hay diferentes indicadores como el de distribución de la riqueza, el de bienestar, el del PIB, el del desarrollo económico que abarca el progreso social, todo lo que tiene que ver con la educación y también lo que tiene que ver con el mercado laboral. Entonces analizan cada uno de todos, o sea, de forma general todos esos aspectos y generan esa categorización.